Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora Fernanda, doctor Leonardo. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Me gustaría agradecerles nuevamente su presencia. Son nuestros colaboradores de siempre. Agradecerles una vez más para hablar sobre un tema muy importante, sobre los movimientos más complejos con alineadores. Creo que a todos les va a ser muy útil con esta charla, recordando que Laura está realizando la traducción al español, así que pueden solicitarla a través del botón de interpretación. Muchas gracias, doctores. Muy bien, podemos empezar. El web hour es suyo. Gracias. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Listo, ahí está. Sí se ve. Muy bien. Antes de todo, agradecer por la invitación. Es siempre un gusto poder estar con ustedes compartiendo un poco de lo que realizamos. Y el tema de nuestra charla de hoy, vamos a presentar algunos casos que son un nivel de complejidad interesante y también compartir algunas alternativas con las cuales hemos trabajado. La idea es mostrarles un poco, ¿ok? Si tienen dudas, pueden colocarlas en el chat y también estamos disponibles para contestar. Pueden colocarlo en el chat y cuando se dé el momento yo los interrumpo y los vamos contestando. Me voy a presentar brevemente. Yo soy Leonardo Schutz. Tengo un máster y especialización en ortodoncia. Trabajo ya hace cierto tiempo con alineadores. Vivo en Lages, Santa Catarina, en Brasil. Tenemos una clínica y trabajo con ortodoncia hace unos 20 años. Mm, Gran parte de ellos con alineadores y estamos muy contentos de estar juntos desde el inicio del SELF y también cuando entró Angel a Brasil y participamos desde el principio. Fuimos unos de los primeros doctores que pudimos probar estos temas de Ángel. También me dedico a la docencia, es una parte que me gusta mucho, además de la parte clínica, la docencia me complementa y eso es un poco sobre mí. Ahora voy a compartir con Fernanda para que se presente. Yo soy Fernanda Lucchi, vivo en Bruce, en Santa Catarina, a pesar de que somos casados, nos alejamos un poco durante la semana, pero se soluciona. Yo trabajo desde 2010, me gradué hace 20 años, empezamos por 2000, el 2017-18 y ha crecido muy rápidamente. Como comentó Leo, estábamos buscando nuevas posibilidades y las encontramos con la SELF, con doctor Mauricio. También después empezamos el proyecto y estamos con algunos casos muy interesantes ya concluidos. Y como comentamos, la idea de hoy es compartir un poco de nuestro día a día en la clínica y los casos que vamos a presentar no son nada extraordinarios. Son, bueno, ¿cómo puedo aumentar la previsibilidad en pequeños detalles? Eso es un poco de lo que nos gustaría mostrarles hoy. Como también trabajamos con docencia y también tenemos el club de la Angel y Self, tenemos alumnos, podemos acompañar muchas planificaciones, darle seguimiento y tenemos cada vez más, em, estamos más atentos a ese tipo de planificaciones, lo que les vamos a presentar. Nosotros juntos tenemos un proyecto de educación permanente, que es el club. Tenemos una colaboración muy fuerte ahí con Angel, con Aditec. Tenemos las, también realizamos acreditaciones y charlas y también participando de este proyecto de expansión para América Latina.
trabajamos con el lanzamiento de la Self en Costa Rica, también un lanzamiento en Chile, también van a empezar con Angel y es muy gratificante ver cómo crece todo ese proyecto en América Latina. Vamos a empezar, vamos a mostrarles los casos. Te dejo que empieces. Son cuatro casos que les vamos a presentar, no es nada extraordinario. Básicamente, de qué se trata el éxito? Es lograr el resultado. Eso también siempre es lo que buscamos en ortodoncia, el mejor resultado en el menor tiempo posible. Lo que podemos utilizar de mecánicas y optimizar los recursos, voy a probarlo. Dentro de estos casos van a poder visualizar un poco de esto que le estoy comentando. Problemas tenemos en todas las situaciones, en todos los casos. Tenemos que buscar las soluciones y les voy a presentar cuáles soluciones encontramos para cada uno de los problemas de cada uno de los casos y por qué funcionaron. Van a ver, vamos al tercer caso directamente, porque hay casos en que vamos a juntar la parte de mecánica además de la empresa. En este caso son Self and Angel, son dos productos distintos. El tipo de plástico que vamos a seleccionar, el tipo de prescripción, cómo fue realizada la prescripción de cada caso, la altura del recorte, que es algo muy importante y se puede cambiar dentro de Angel y junto con la prescripción. Más o menos estos son los detalles que fuimos cambiando en cada caso para lograr los resultados más optimizados que alcanzamos. El primer desafío, no es más que un caso, es un desafío. Ella presentaba una mordida un poco abierta, una desoclusión, y cuando abría se presentaba un desvío muy grande. De momento ya pudimos identificar esta asimetría, tenía una proyección de los incisivos, clase 2 unilateral izquierda, pero lo más desafiante es que no vive en Brasil. Entonces ella vino al final de año del 2023 por una indicación de una secretaria y le realizamos todo su diagnóstico. Las primeras cosas que solicitamos fue una consulta, una cita previa con especialista en DTM para ver si podríamos iniciar con un proceso de ortodoncia o si tendría que realizar un tratamiento de DTM primero. Estaba utilizando una placa para el bruxismo, tenía apenas el desvío importante de abertura, pero sin síntomas. Después de este paso, seguimos con la planificación. Le solicitamos tomografías en TMH con la máxima apertura para poder detectar presencia o no de alguna alteración importante en ATM. Tenía una presencia de alguno que otro osteófito, nada que limitase el tratamiento, un poco de desgaste para que puedan ver que realizamos toda esta escáner por imagen para poder tener un marco cero y después darle seguimiento a medio y largo plazo. Entonces, lo que pensamos para este caso es la línea media correcta es la superior y la inferior está desviada hacia la izquierda. Concluimos que en su caso, a pesar de extracción con alineadores sea un desafío interesante, digamos, concluimos que una extracción para su caso favorecería todo el resto del movimiento. Lo que nos complicaba es que llegó en diciembre y para un caso con extracción y pensando entre Angel y Self, bueno, vamos con Angel porque tenemos los paquetes con los refinamientos incluidos,
pero el problema que teníamos era el tiempo. Yo necesitaba una entrega muy rápida porque ella regresaba a Irlanda antes de Navidad. Les voy a mostrar su caso. Aquí es la sonrisa, la línea media coincide con, tiene una simetría de la nariz, su perfil es adecuado, el labio estándar uno, las vistas de la sonrisa en 45 grados derecha e izquierda, aquí en 45 grados. Estéticamente, vista de esta manera, ni siquiera tendría una indicación de tratamiento de ortodoncia, pero aquí ya podemos ver la protrusión, biprotrusión de los incisivos inferiores y lo que le molestaba era la protrusión de los incisivos superiores. Aquí hicimos el ICEF, el cefalometría dentro de aorto para poder identificar los puntos y realizar las mediciones. Y aquí tenemos, puedes seguir en la próxima que están en destaque, se confirma una protrusión de incisivos superiores como inferiores, impar aumentado 104,13 y esa era su principal queja y era el enfoque del tratamiento. Además que se quejaba sobre su sonrisa por la mala oclusión. Aquí podemos ver más imágenes de visto de frente, línea superior ok, pero la inferior desviada, lado izquierdo en clase 2, media clase 2 de canino, un poco de premolares. ¿Cómo seguir? De hecho, me puse a pensar que tendría que corregir la línea media, pero ¿cómo realizo este movimiento, todos estos dientes del lado derecho sin comprometer la clase uno del lado derecho? Entonces pensar un poco al contrario de lo que muchos piensan, de simplificar la mecánica con la extracción de un incisivo. Y fue lo que realizamos con su planificación. Removimos la contención, realizamos un nuevo escáner. Aquí está la radiografía panorámica. No me acuerdo si retiró los terceros molares. El desafío real era desinclinar en un primer momento los incisivos inferiores para después seguir con los superiores. Sería necesario mesializar todo el cuadrante 3 para corregir la clase 2 de este lado, mantener la línea media, retirando el incisivo, mantendría el otro incisivo en la línea media coincidente, la línea media del central coincidente con la línea media superior, evitar el colapso o la inclinación indeseada al hacer la extracción, cuya tendencia es movimentar la corona y no el cuerpo del diente, controlar el torque radicular y todo eso con alineadores, porque ella realizaría este tratamiento a distancia. Siempre buscamos usar tratamientos híbridos para estos casos. Cuando vemos que hay indicación o que voy a reducir el tiempo con aparato fijo, previo, parcial o total, siempre los utilizamos, a menos que el paciente eh, no acepte. En el caso que presentamos no era ni siquiera posible porque iba a viajar y necesitaba que todo fuese realizado con alineadores. Entonces lo que realizamos fue extracción de un incisivo para lograr el otro incisivo, mantenerlo en la línea media, corregir la clase y mesializar el cuadrante 3 y además lingualizar las coronas de esos dientes del cuadrante 3 que estaban vestibularizadas debido a obtener espacio con la extracción. Una mecánica que parece compleja con alineadores e incluso con ortodoncia fija, porque sin extracciones generalmente es más simple, pero en este caso favoreció toda la mecánica.
un caso con extracción, voy a necesitar alineadores de refinamiento para garantizar que voy a tener alineadores suficientes para todo el tratamiento, pero yo no recibiría todos los alineadores en tiempo. Entonces optamos por Self para poder recibirlos todos a tiempo. En ese momento no tendríamos la fabricación en Brasil, no sé si saben, pero ahora tenemos fabricación en Brasil y esto mejora los tiempos. No tenía todos los recursos de Angel, tendría que trabajar con alineadores de una única capa, pero la ventaja es que es un alineador un poco más rígido y quizás un mejor control de esos movimientos de torque solo con esta diferencia del plástico. Y así seguimos. Como comenté, no toda extracción es para obtener espacio, algunas son para obtener control. Y van a poder ver el control que logramos en este caso. Yo vi a esta paciente en la cita inicial y la de fijación de los ataches. Ella removió la contención, el retenedor, mantuvo una placa de acetato pintada hasta recibir los alineadores. Cuando llegaron, hicimos la instalación de los ataches, los IPRs en la arcada superior, como van a poder ver en la planificación. Instalamos alineadores 01 y solo regresé a verla al final de 2025, porque demoró, ¿no? En 24 empezó y regresó solo en 2025 y les voy a presentar cómo la recibimos al volver. Para mí lo ideal sería utilizar una empresa o alineadores para los cuales tenga refinamiento incluso para poder tener una previsibilidad de costos para el paciente. Entonces nos pusimos de acuerdo con la paciente que si en caso de necesitar alineadores adicionales en el futuro, ella podría pagar por esto el servicio, yo ya lo cuadré al inicio. Entonces, lo que solicitamos en la planificación virtual, ¿cuál es la queja del paciente? La sonrisa y solicité remover. No tuvimos tiempo para un nuevo escáner, le dimos seguimiento, entonces queríamos alinear y nivelar las arcadas superiores e inferiores, corregir el torque de los dientes posteriores para hacia vestibular, la exodontía del diente 31 y para tal mesializar el cuadrante 3, corrigiendo la línea media y manteniendo el 41 en el centro de la línea media superior, corrigiendo el SI para aumentar el overjet con reducción de la proyección de estos dientes, el recorte de botones en los dientes 23 y 36 para elástico de clase 2, adicionando ataches en estos dientes, recortes de botones en los dientes 16 y 43 para que serví de retenedor para no aumentar el desvío hacia más de lo que necesitaba. No me gustaría mover la línea media hacia la izquierda y recubrir los terceros molares que no serían extraídos en ese momento. Voy a colocarles el video. Esta es la planificación. Tuvimos 31 alineadores inferiores. Pueden observar que logramos a través de la planificación virtual vislumbrar toda esa mesialización, la lengualización, la corrección de las coronas del cuadrante, especialmente los dientes 32 y 33. El lado derecho, el elástico de clase 3 sirvió como anclaje, retiramos un incisivo inferior y entonces corregir con una cantidad de IPR superior y todo fue hecho en la misma cita en el día de instalación de los ataches, ya que iba a viajar y aquí podemos ver la movimentación en la cuadrante 3, la mesialización secuenciada desde el 32 y la lengualización del 32 y del 33 para la mesialización de los demás dientes. La vista superior, corrección de torque, o sea, verticalización de los incisivos superiores, que era su principal queja. Después vamos a ver la parte inferior. Ahí podemos ver el movimiento que buscábamos. Y
estaba muy preocupada porque la iba a dar seguimiento a distancia y nosotros queremos ver cómo va sucediendo todos los movimientos. También vamos a destacar que la paciente fue muy colaborativa, una mesalización en stage. Tenemos dos molares mesializando al mismo tiempo, entonces es fundamental utilizar los elásticos, si no, no funciona. Y como estaba a distancia, la orientamos bastante al respecto de ese punto, solicitamos todos los alineadores, era entrega trimestral, les tuve que solicitar todos los alineadores y así dejó mi consultorio, no exactamente de esta manera, nosotros pintamos el alineador inferior, pero con los IPRs superiores, los botones, clase 2 da al lado izquierdo, clase 3 lado derecho. Aquí podemos ver la vista oclusal. Había realizado la extracción unos 7 o 10 días antes y así fue que dejó el consultorio en la cita. Los pintamos en la región del diente 31 y ella viajó para dar seguimiento al tratamiento. Ella utilizó este aparato que compré en Shopee, que ella llevó y para que me pudiera enviar fotos periódicamente y realizamos citas virtuales a cada 45 días. Son fotos que ella misma tomó y me envió. Miren, pueden ver cómo se fueron cerrando los espacios, la mejora en la relación de los caninos del lado izquierdo, la lengualización de las coronas, el torque lengual de las coronas. Podemos seguir. Entonces aquí ya estaba en el stage 9 y estaba muy, muy cerca a lo que podemos ver en la boca. Y así siguió enviándome las fotos hasta que yo solicité el Green para poder monitorarlo en video y pasó a enviarnos entonces videos con el Sculpt. El paciente realiza este video con alineador para que podamos evaluar el adaptador. Entonces nos realiza un video con alineador y otro sin alineador. Entonces aquí ya teníamos el cierre prácticamente total de la extracción, quedaba muy poco y podemos ver que no se ve el espacio del diente que fue extraído. Esto para mí es el éxito del caso, principalmente con este control a distancia, ¿no? A veces dicen que Self es un alineador más simple, pero aquí pueden ver el éxito que logramos al utilizarlo. Estoy viendo una pregunta y sí, lo cambiábamos los alineadores a cada 14 días. Una desinclinación de los incisivos superiores, podemos ver en las imágenes la vista de perfil. Estaba muy contenta cuando regresó a Brasil y aquí realizamos todos los exámenes. Al final de 2025 ajusté la teleradiografía y podemos ver la cefalometría, la diferencia de una a otra. El rojo es el contorno inicial y azul el contorno final. Aquí podemos ver las diferencias de la proyección, que era su queja principal, ya sea superior como inferior. Y aquí la diferencia en las mediciones. Podemos ver la diferencia de UNA de 7,84 para 4,65 y de 32,73 para 22,49 grados. Así que podemos ver que logramos brindarle lo que había solicitado. Y el IMPA diferencia de 104,13 para 95,22 grados. Entonces aquí ya más seguido, cuando regresó para finalización, no esperaba que fuese una finalización, me imaginaba que tendríamos que corregir ángulos, pero faltaban de verdad pequeños detalles de cúspides, algún cierre de pocos espacios que aún quedaban
y de hecho retiramos los elásticos, retiramos los ataches de tan simple la movimentación que aún necesitaba. Aquí podemos ver cuando regresó, realmente retiró los terceros molares. Tenemos el video, miren la diferencia en la panorámica del antes y después en la región de los caninos del lado izquierdo. Es muy interesante cómo se perdió eso de que se movimienta la corona y queda la raíz. En este caso funcionó muy bien. Lo que solicité para la finalización fue cerrar los espacios que permanecían, no incluir ataches y nada más que eso. Un detalle interesante es cuando seguimos a la fase de refinamiento, es medir esos espacios puntualmente para dar esos detalles en la planificación. Al trabajar con Angel, generalmente solicito para finalización alineadores de sobrecorrección, pero solo los utilizo en caso de necesidad, porque de una etapa a otra medimos puntualmente el espacio que queda entre cada diente y así lo anoto al técnico. Fue lo que solicitamos, 10 alineadores superiores, 8 inferiores, un poco de movimiento, un torque lengual del 13, un abrazo del plástico con un material más rígido, todo funciona muy bien, incluso sin los ataches. Yo aún no sé cuándo regresa, pero se los voy a retirar, le voy a entregar esos alineadores y también hicimos los retenedores self-guard y ella lleva todo junto. Y para poder utilizar estos retenedores hasta que regrese a Brasil. Aquí está la finalización. En la foto aún tenía los ataches. A ver si tenemos el video final. Eso, este me lo envió el día 14 de abril. Está en el alineador 4, si no me equivoco. El de la izquierda con alineador, el de la derecha de la izquierda con alineador y de la derecha sin alineadores. Bueno, la calidad es lo que logra enviarme, pero a veces el enfoque o la luz no es la ideal, pero mantiene la asimetría del desvío. ¿En cuánto tiempo los alineadores estuvieron listos? La entrega, generalmente cito al cliente después de aprobarlo, les marco la cita en 15 días. Todo depende de nuestro correo, la verdad. Este es nuestro punto más débil. Pero Angel, con esta fabricación en Brasil, tenemos doctores en Brasil que reciben en 7 días, 10 días. Incluso nos preguntaron, pensó que se habían equivocado y dijo, pero ya los recibí. Recibí pero pensé que eran 30 días. ¿Cómo lo he podido recibir? Quizás se equivocaron. Entonces tuvimos que explicarle, ¿no? Que tuvo suerte. Entonces, un caso muy exitoso, monitorado a distancia con un resultado de estos. Yo la vi 3 veces en consultorio. El retenedor provisorio de acetato, ¿por qué la pinta? Porque si no quedaría el espacio del diente que fue extraído. Entonces, hasta que llegaran los alineadores, lo pintamos y al recibir los alineadores que aún tenían el espacio del diente, los pintamos para que estéticamente pareciera un diente. Y al reducir ese espacio, ya ni siquiera se necesita pintar y se sigue con el alineador siguiente. ¿Con cuál pintura hacen esta? Se los envío por el chat. Es solo un tema de estética. Mientras
Fernanda va buscando. Yo voy a seguir con este segundo caso que también fue muy desafiante y ha sido más común en nuestras clínicas y consultorios. Es un caso muy interesante porque nos lo envió un clínico general que identificó que en el retinidor algo no estaba bien y estaba provocando esta situación en los incisivos inferiores. La idea aquí, este caso ya lleva algún tiempo. Optamos por trabajar con la SELF. Voy a mostrarles algunos de los motivos y razones, porque en realidad la literatura sustenta que ya sea el design, el espesor y las propiedades del material de los alineadores alteran directamente la magnitud y la distribución de las fuerzas y los momentos generados por estos alineadores. Entonces, en este momento optamos por self, no teníamos no podíamos elegir la altura del recorte. En la mayor parte de los casos que vamos a presentar, lo ideal es tener una combinación de los factores. Puedo trabajar la altura del recorte alto a nivel de encías, colocar varios ataches y si el paciente tiene apiñamientos, voy a tener varios factores de retenedores y le va a costar poner y remover el alineador al paciente. Necesitamos control de torque en este caso. No teníamos esta posibilidad de la altura de recorte, entonces optamos por trabajar con un plástico un poco más rígido para poder hacer este contacto y hacer una corrección radicular más eficiente. Eso también es conocido por la literatura. La literatura, el torque es un movimiento más complejo, trabajamos por fuera de su centro y trabajamos muy bien la parte de la inclinación coronaria, pero la parte de la raíz necesitamos ver otros mecanismos que lo realicen mejor. Como mencionado por Fernanda, podemos planificar la sobrecorrección y muchas veces los ataches y elásticos pueden ser importantes auxiliares para esta mecánica. Nuestra opción fue trabajar con self en ese momento, pensando en un punto sobre la rigidez del material para trabajar con un recorte un poco más bajo. Aquí tenemos a la paciente cómo llegó a la clínica. Era un caso de retratamiento, tenía una buena exposición de la arcada superior, las fotos laterales, cómo íbamos a trabajar en la parte de dientes, fotos en 45 grados. Tenía un poco de margen de encías a corregir, un poco de la curva de la sonrisa. Íbamos a aprovechar de trabajar estos puntos también. La condición cefalométrica de la paciente, la sobreposición. Y aquí podemos ver las fotos intraorales, pero esta foto oclusal permite ver mejor que cuando llega la paciente puedo ver parte de la superficie lingual de estos dientes, excepto del 41, donde podemos ver que la raíz está proyectada hacia afuera. La panorámica del paciente y nuestra idea entonces, aquí tenemos la planificación, corrección superior, el enfoque siempre en la corrección del inferior. Solicitamos para el centro de planificación que el centro de resistencia fuese modificado. Al colocar el pivot en una región superior, tengo mayor previsibilidad de este movimiento radicular para empujar esta raíz hacia el lingual. Esa fue una de las solicitudes que realizamos porque sabemos que el movimiento radicular es más previsible de esta manera. Pueden ver, tenía un discreto apiñamiento y la intención era de, ya que no puedo mover al centro de resistencia del diente en esa región,
tenemos que tener algunos otros mecanismos auxiliares. Utilizamos la condición de retenedor del atache. Optamos en un primer momento por fijar estos ataches en el diente. Hay algunas personas les gusta trabajar con ataches en los dientes próximos. Otra alternativa sería que no teníamos en ese momento, era el recorte alto. Aquí ya tenemos la situación final, comparando el cuadro inicial y después de finalizado, cuando logro tener la fotografía con el mismo ángulo, puedo ver que esta raíz efectivamente se movimentó en el sentido que esperábamos. Podemos observar la arcada superior, no parecía muchos movimientos por realizar, pero igual le realizamos algunos ajustes y dejó muy contenta a la paciente. En la foto de arriba frontal también podemos ver la proyección radicular, queda muy evidente. Sí, pero podemos ver cómo estaba muy proyectado. Podíamos ver este volumen en esta región vestibular y al final ya no está. En las radiografías finales y las fotografías finales también de la paciente. Pero esa alteración mecánica es muy interesante para poder movimentar y tener mayor previsibilidad en ese tipo de movimiento. Dani nos pregunta si en ese caso trabajamos con alineadores de sobrecorrección. Yo ya voy respondiendo, ¿ok, Talita? No, esta paciente utilizamos apenas un kit de alineadores. Fue una paciente muy colaborativa, estaba muy preocupada con el tema de la raíz y utilizó correctamente. Esta próxima paciente, perdón, déjame concluir con self, claro. Los doctores pueden trabajar de varias maneras, pero no, generalmente no trabajamos con grandes sobrecorrecciones porque podemos hacer uno de los escáneres. Entonces, es una continuidad. El modelo de negocio de Self, por lo menos en Brasil, es un modelo que es por unidad de alineadores. En Angel trabajamos con más sobrecorrecciones porque están inclusos en el kit de refinamiento. Entonces, pensamos de esta manera, pero trabajando por unidad de alineador es más interesante trabajar con la planificación, ver lo que pudimos lograr con cada kit, con cada set y después podemos darle continuidad. Este tercer caso también es un caso que necesitaba de torque lengual de raíz, en este caso el diente 31, para después preparar para injerto de encía. En este caso pensamos, habíamos tratado a esta otra paciente que Leo acaba de presentar con SELF por un tema del plástico. Pensamos en un plástico más rígido, quizás sí, quizás no, pero ya tenemos en la literatura que los movimientos radiculares, una lectura mayor de movimientos, no teníamos disponible el recorte alto en Angel, ahora sí tenemos automático para el KID, en los adultos está en desarrollo el algoritmo, pero estamos en este desarrollo. Quería realizar una prueba y ver cómo funcionaba con un plástico multicapas. En Angel, un plástico un poco más flexible que el de Self y queríamos ver cómo resultaba clínicamente. Entonces, decidimos utilizar el CBCT, altura del recorte del alineador y la prescripción. Y en este caso, como era con la Angel, un juego de Select 10, si no me equivoco, y trabajamos con sobrecorrección. No fue ni siquiera con los alineadores de sobrecorrección, sino que pedí un segundo juego de sobrecorrección, a pesar de que la raíz ya se solucionó o fue muy bien posicionada con el primer juego, pero como yo iba a realizar una toma en la
finalización, la paciente estaba embarazada, no logramos realizarlo, pero en el refinamiento no utilicé los alineadores porque sobrecorregí bastante para tener quizás otros 10 alineadores y vamos a utilizar los que sean necesarios nada más. Y fue lo que ocurrió. Cuando el design del recorte Trimline se vuelve una herramienta biomecánica, mientras mayor la altura del recorte, mejor la lectura de movimientos resulta. No siempre indicado porque hay momentos en que casos que tenemos grandes apiñamientos o dificultad de remoción o un caso que también les vamos a presentar que también es difícil. Hay que seleccionar cuándo utilizar estos recortes. En el kit es muy interesante porque tenemos coronas clínicas muy cortas en dientes deciduos. Entonces, alineadores con trimline recto y extendido tienden a generar fuerzas con momentos superiores y mejor retención. Entonces, para este caso, lo que seleccionamos fue utilizar los alineadores de Angel con el recorte extendido. La paciente ya había realizado un tratamiento cerca de sus 20 años. Es una paciente clase 2 con retroglatismo mandibular. Se había trabajado con un aparato mandibular, se mantuvo un perfil 2 a pesar de ser agradable. Podemos ver una retroinclinación de incisivos superiores consecuente del tratamiento y la otra consecuencia es que un torque excesivo provocado por el propulsor. Estaba utilizando retenedores incluso higiénicos, y podemos ver el grado de vestibularización de los incisivos con controles, con seguimiento a cada 6 meses, luego a cada anuales. Después nos comentó que la encía quería bajar un poco y cuando identificamos una recidiva un poco mayor, y de protrusión radicular, pensamos, bueno, ya es el momento de retirar este retenedor. Utilizaba eso bastante, pero luego de los estudios dejé de utilizarlo tanto. Pero los pacientes que mantenían estas citas de seguimiento, íbamos manteniendo este control, independiente de cuál sea el retenedor, pero este es más complicada que la recta, pero lo más complejo es cuando el paciente no realiza estas citas de seguimiento y de control, porque podemos tener problemas ya sea con la higiénica, el retenedor higiénico o el recto. Teníamos este problema de proyección de la raíz y nuevamente entonces utilizar los alineadores y hacer este movimiento. En Angel tenemos una herramienta muy interesante que es esta herramienta de secciones. Realizamos la integración del CBCT, tenemos la tomografía y él te muestra los recortes tomográficos del STL integrado a la tomografía. Entonces podemos visualizar que este diente tiene el ápice en su base ósea y nuestra idea en el movimiento era esto que pueden ver, no necesariamente tener hueso nuevamente en esa región, pero vamos a tener el reposicionamiento de esta raíz en la base ósea. Y la pregunta que acabo de ver, ¿no sería interesante un injerto de encía? Sí, pero la raíz necesita estar posicionada en el mismo que las demás. Reposicionar primero la raíz para poder hacer este tratamiento periodontal. La previsibilidad de este movimiento periodontal, mientras mejor esté la base ósea, mayor previsibilidad. Este fue el movimiento. Tenemos un poco más cerca, aquí podemos verlo mejor. Fueron 6 pares de alineadores en la primera planificación. Creo que esto no va a funcionar
tan pocos alineadores, pero bueno, probemos. Realizamos su tratamiento, fue muy colaborativa y aquí con alineador inferior en posición pueden ver la altura del recorte, la pinté para que se viera mejor y no hicimos nada en lo demás. Siguió con su clase 2, todo lo demás se mantuvo. Su única preocupación era realmente reposicionar ese diente. Estaba embarazada, eh, al principio, cuando empezó no estaba embarazada, pero luego y ni siquiera realizar ningún tratamiento quería, entonces quería algo muy rápido y seguimos de esta forma con los alineadores. Aquí es la fase final. Podemos observar una mejora en la foto lateral izquierda, como ya no se ve esa proeminencia y tenemos una mejor visualización del lado derecho al final del tratamiento. Ella ya se daba cuenta de este resultado, yo también, pero solicité un refinamiento y una nueva tomografía, no pude realizarla, pero vamos a sobrecorregir un poco más. En la planificación voy a sobrecorregir bastante. Aquí cuando realizamos las análisis de progresos del movimiento para solicitar un refinamiento, yo ya tengo el escáner. Entonces, lo que hicimos acá al lado izquierdo, tenemos la posición del diente 31 en la planificación virtual en el stage 6. El lado derecho tengo el diente 31 en el escáner actual que realizamos con el lineador 6 en el stage 6. El verde indica que la posición de la corona sucedió como planificado. En la vista oclusal es incluso más interesante. Al lado izquierdo tengo la planificación virtual en el stage 0, ni siquiera el 1, es 0, la posición inicial del diente. Y al lado derecho tengo en el stage 6 después de la corrección. Entonces es nítido que podemos ver menos fase vestibular, más fase lingual en verde, lo que indica que el movimiento de la corona se realizó y en consecuencia el de la raíz también, pero quiero hacer la tomografía para poder ver la posición final. Este fue el movimiento del refinamiento. Para el refinamiento fueron nueve alineadores. Incluso asusta hasta dónde llevamos la raíz. Ni siquiera si tenga que usar 3 alineadores, 4, pero tengo más. Entonces tenía un refinamiento adicional y no los utilizamos todos. Utilizamos 4 o 5, la verdad, hasta el final para poder obtener esta sobrecorrección. Muy bien, y para concluir, vamos a hablar sobre los apiñamientos de incisivos inferiores de esta señora. No se refiere tanto al control de torque, pero es una alternativa interesante. Una paciente con un perfil equilibrado, su principal queja era muy puntual. Podemos observar un poco de proyección, vestibularización de incisivos. En la radiografía panorámica se ve un buen posición radicular, pero aquí la situación inicial y su queja principal, que era este apiñamiento inferior, como mencionado por Fernanda, en algunos casos la extracción puede ser crucial para solucionar los casos con más tranquilidad. Esa fue la parte de planificación inicial de la paciente. Programamos la extracción de ese incisivo, toda la mecánica para el cierre de espacios, los ataches verticales para control de las raíces, algunos controles de torque, un poco de rotación a corregir a través de los rotation grids. Aquí fue al final del primer juego de alineadores. Al concluir este primer juego tenemos un Blake Space importante, tenemos una situación radicular con una leve inclinación. Al movimentar
tiende a hacer un movimiento coronario primero y luego la raíz. Era una preocupación que teníamos y más adelante les voy a presentar sobre los stages lo que propusimos para hacer una alteración de los movimientos para obtener mayor previsibilidad. Un detalle es que donde extraímos el diente, existía diente, o sea, había menos hueso. Entonces no había hueso ni papila, era esperado este black space de esta magnitud. Pero obvio que eso se vuelve una queja estética que vamos a tratar de reducir con este movimiento radicular que les vamos a presentar más adelante. Sobre este análisis de progreso para quien no está muy familiar con este tema de planificación. Tenemos en verde los movimientos que ocurren como planificado. Los amarillos significan que algo quedó atrás, pero en su magnitud casi todo lo que fue planificado fue realizado. Uno de los detalles, unas de las ventajas, como Fernanda comentó en relación al material, al plástico, los pacientes de tercera edad que tienen un poco más de dificultad para colocar y remover los alineadores, me gusta trabajar con Angel porque ese material de triple capa le brinda una comodidad al paciente que es muy importante. Sabemos que el paciente, mientras más larga esa corona clínica, es más difícil esta remoción. Antes utilizábamos mucho, recortábamos manualmente incluso para que el paciente lograse los alineadores, iniciarlos, colocar y removerlos. Hemos reducido bastante este tipo de situación y nos gusta bastante por eso. Aquí también el análisis de progreso, inferiores, la magnitud de los dientes llegando al resultado esperado. Aquí les voy a presentar lo que planificamos en relación a sobrecorrección. Van a poder ver un movimiento incluso un poco distinto, que hacemos un round tripping, que el movimiento de va y viene fue una sugerencia de un amigo nuestro que trabaja mucho con esta mecánica y nos pareció interesante reproducirla. Trabajamos con un poco de movimiento vestibular para mejorar el abrazo del plástico y hacemos este movimiento de raíz para obtener mayor previsibilidad en estos movimientos. Los alineadores de sobrecorrección provocan una sobrecorrección de la raíz porque sabemos que lo que planificamos en el setup vamos a llegar al 80% de lo planificado. Entonces esa sobrecorrección que comentamos bastante a lo largo de la charla fue lo que programamos para este caso también. En el movimiento frontal podemos ver esa parte del ángulo de la raíz y incluso un poco de sobrecorrección en este tipo de movimiento. También el hecho de hoy en día trabajar con Angel, poder integrar las radiografías es muy interesante para poder visualizar. En casos que no hacemos la integración con la tomo, podemos con la radiografía panorámica crear raíces virtuales que posibilitan visualizar y tener una idea de los movimientos radiculares que van a ocurrir. Y aquí tenemos, no habíamos concluido y finalizado el tratamiento, está en el stage 12 de refinamiento, el número 12 de 18, pero podemos observar una mejora en el Blake Space, incluso en la inclinación radicular. Futuramente le vamos a solicitar una nueva panorámica al final, pero el round tripping ya está en su movimiento de regreso. Y el abrazo del plástico me parece crucial para este tipo de éxito en estos casos. Entonces, Fernanda, para resumir, mapa mental de cada uno de los casos. Caso uno, vamos a recordar el caso de la paciente que no vive en Brasil.
Trabajamos con la extracción del diente 31, en la utilización de elásticos asimétricos para obtener el giro, un seguimiento remoto para simplificar un caso complejo a través de anclaje y sistemas de fuerzas. Una extracción que generalmente es más difícil para trabajar con alineadores, nos sirvió como, la mecánica nos sirvió como facilitador para el resultado final. Tenemos que acordarnos de esto. Hay muchos doctores que aún no están acostumbrados a trabajar con alineadores, que piensan en extraer con alineadores y, uy, miedo. Y hay casos que podemos facilitar y reducir la complejidad e incluso reducir tiempos por lo favorable que son estos movimientos para la mecánica. En el caso 2 utilizamos material más rígido para corrección del torque radicular sumado a la estrategia de planificación. Y la idea era aumentar el componente de fuerza radicular a través del material más rígido. Yo creo que este es el factor de éxito de este caso. Fue el primer caso que tratamos solamente en que la queja principal era la corrección para la posición de las raíces. El resultado fue excelente y muy sorprendente. El caso 3 también tenía una necesidad de corrección radicular, pero que pudimos utilizar la tecnología de la integración del CBCT, utilizar el recorte alto incluso en un plástico no tan rígido, una prescripción que incluía una sobrecorrección y entonces maximizamos los retenedores y el control de torque para este caso. Y en el caso 4 integramos también CBCT para diagnóstico, realizamos recorte festonado considerando la edad del paciente, de la paciente y el staging para corrección radicular y mantener un control de este movimiento radicular. Esa es la idea que tenemos que tener en mente para ver el mensaje que queremos dejar es, todos conocemos sobre ortodoncia, pero ¿qué podemos hacer para optimizar estos tratamientos para que no duren tanto? Para necesitar después una lectura de 60% en cada juego de alineadores y llevar al paciente a 3, 4 juegos de alineadores. Y a veces son cosas pequeñas que podemos reducir estos tiempos. Caso difícil no siempre significa necesitar más alineadores, sino que más biomecánica. La extracción puede descomplicar un tratamiento cuando resuelve la causa, que en este caso era proyección y asimetría en el primer caso. Y el torque radicular va a exigir movimiento de torque, una retención, sea en los dientes cercanos, ya sea en el mismo diente, momento de fuerza, un staging y también una sobrecorrección. Tenemos que siempre considerar la sobrecorrección. Em, También el uso de herramientas inteligentes, ya sean elásticos, auxiliares, el propio material del alineador, el recorte y el CBCT cuando disponible. Por eso que no es ni siquiera un conflicto de interés, sino que entramos primero por el producto para probarlo y después seguimos para esta parte de cursos, de entrenamientos, porque todo lo que tenemos hoy dentro de una plataforma como es el iOrto, estoy muy satisfecha, Leo también, creo que Talita también, porque podemos utilizar mucho de lo que ofrece. Digo que es una plataforma, una herramienta de trabajo para el ortodoncista, no solo para fabricar alineadores, especialmente cuando hablamos de las herramientas digitales que ellos ofrecen y que incluso presentamos hoy aquí algunas. Las cosas son complementarias. ¿Por qué voy a utilizar selfies si es un producto inferior teóricamente, que es un plástico de única capa? Tenemos mucho más tecnología en Angel, a pesar de ser la misma plataforma, pero ellos se complementan. Hay casos en que utilizamos el uno, hay casos en que utilizamos el otro, y algunos de los motivos tratamos de explicarles hoy día en esta charla.
Muy bien. Tenemos algunas preguntas. Si quieres responder, contestar. Algunas no las vi. Doctora Marina nos pregunta, ¿tienen opinión sobre colocar ataches en la lingual de los dientes vecinos al diente que tiene que hacer torque lingual para obtener mayor retención en relación a la desadaptación durante el movimiento lingual de la raíz del diente? El atache es por lingual de los dientes cercanos. Mi preferencia es, en la mayor parte de los casos, es en la parte vestibular. Yo creo que la retención es mejor. Y ya he visto a gente que trabaja de todas las maneras, incluso sin ataches y en los dientes vecinos, pero en esas situaciones, si vas a colocar por lingual o por vestibular, mi preferencia es por vestibular. También es la tuya, Fernanda, sí. Doctora Carminda, en el caso uno, ¿habrían optado por cuts para elástico en lugar de los botones? Porque me temo que los botones podrían caerse. Es un punto muy importante, es muy buena pregunta. Lo que hemos hecho es, desde que trabajamos con Angel y Angel Buttons, hemos evitado cementar los botones siempre que posible, a no ser cuando tenemos corona clínica corta o necesitamos la instrucción de ese diente en que va el botón. Entonces aprovecho de pegar un botón en este diente. En Self no tenemos los botones pegados en la placa, entonces tenemos esta opción de los cuts que mencionaste o el botón cementado en el diente. El cut es una buena opción. No nos gusta mucho porque todos los alineadores con que hemos trabajado, yo creo que Sono trabajó con Cat en Angel porque no fue necesario. Uso el Angel Button o el cementado, pero después de un tiempo, eh, este se vuelve más flexible en esta región. Ese es un punto y puede incomodar al paciente. Si me preguntas sobre si es más seguro por el hecho de que el paciente no estaba en Brasil, pero también fue un riesgo que asumimos, decidimos tomar, porque era una paciente muy interesada en el resultado de este tratamiento y me pareció mejor hacerlo de esta manera. Otro punto es que especialmente en su lado izquierdo, que necesitaba una mesialización, nosotros incluimos un attach en el diente 36 y el botón está en la mesial de la 36. Entonces tenía una retención, pero también una fuerza directa en el diente para su mesialización. Y el 37 vendría por consecuencia dentro del plástico. Pero hoy ya tenemos como hábito no utilizar el recorte y yo creo que fue por eso que seguí con la cementación del botón. Leo, biomecánicamente para este movimiento de inferiores, el recorte en la placa tiende a ser un desequilibrio. Hemos trabajado recortes con botones o botones, Angel Button. Y si tengo componentes de extrusión de mayor magnitud y ahí pegar el botón es mejor. Fase palatina, por ejemplo, el diente que quiero descruzar una mordida, incluso utilizando ataches en los dientes vecinos, también tuve desadaptación del adaptador porque no voy a tener muchos ataches. Es muy cómodo para el paciente. Si coloqué dos y no me funciona, aún así prefiero pegarlo directo en el diente y el atache por vestibular va a favorecer este control de torque. La doctora Carminda comenta que interesante, siempre me pareció que el recorte para el botón perdería la adaptación del alineador. La verdad, los dos comprometen un poco este principio de abrazo. Mientras más tengo, más plástico tengo abrazando a la corona del diente, mayor la previsibilidad, pero en ese momento necesitábamos elegir entre uno de los dos.
la experiencia que tengo con varios tipos de alineadores, no es mi primera opción el recorte en el alineador. Y también depende del vector de fuerza, porque al pensar en la mesialización del 36, tengo un vector de fuerza horizontal hacia la mesial y extrusivo que no quiero, que es la oclusal del alineador, pero este vector directo en el diente va de encuentro a lo que busco con el movimiento, que es lo mismo que el elástico cruzado. Si quiero que este diente se descruce o si quiero, como con las extrucciones, quiero la extrusión de ese diente, ¿qué vale más la pena? Angel button y ataches en los dientes para no tener esta desadaptación y forzar la placa hacia abajo. Creo que es mejor pegar el botón. Estoy llevando el diente hacia adentro de la placa, favoreciendo la adaptación del diente en la placa y favoreciendo el movimiento. Entonces, es esta manera que lo miramos. ¿Qué vector de fuerza queremos? El diente contra. Entonces, así definimos si pegar el botón o no. E incluso hoy tenemos botones con la base perforada y esta parte de adherencia la podemos solucionar. Hay una pregunta que siempre tenemos: ¿en cuál casos utilizamos self y en cuál casos Angel? Bueno, creo que tenemos que reservar un próximo web hour sobre ese tema. Eso recibimos casi diariamente esa pregunta. Talita, tenemos esa situación que también, incluso nosotros tenemos esa misma duda. No es tan fácil esa definición, sino que ver casos y mostrar por qué motivo se utilizó el uno o el otro. Y eso va construyendo mejor la forma de decidir entre uno y otro. Incluso a veces es el plazo de entrega de los alineadores. En ese caso de mi paciente yo no tenía mucha opción. Quizás una clínica que trabaje con mantenimiento. eh, y la self recibe y paga trimestralmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia del plástico entre plástico, Angel y Self? Bueno, Leonardo, te dejo contestar. Self es un alineador de capa única, es un copoliéster, y Angel, su producto más utilizado, es el Master Control S, que es un alineador de triple capa que tiene capas externas más rígidas e internas más flexibles. Y la idea es que con esta combinación de productos y materiales entreguen resultados sin dejar de lado la parte de comodidad del paciente. Y hay una serie de otras propiedades de esos materiales, que son los temas que el material rígido absorbe menos agua, la alteración de color, el material más flexible es importante en los casos que mostramos, en casos de pacientes con edad más avanzada que tienen coronas clínicas mayores y tienen este problema al retirar los alineadores y colocarlos. Esas son las principales diferencias. Incluso en Angel existe otro producto que es el Pro, que son materiales distintos en alineadores distintos. Un poco más flexible en algunos, utilizado por unos 7 días y luego uno más rígido en los demás días, una analogía del níquel titanium para comodidad al principio y después acero, haciendo o para entregar y obtener movimientos más complejos, para movimientos radiculares el acero, como un paralelo ahí. Perfecto. Ya están esperando por la próxima charla, así que vamos a hablar sobre Self y Angel. Hay una situación muy interesante para utilizar Self, que es cuando terminamos el último refinamiento y aún nos queda algo por hacer, porque se paga por alineador, 55 reales por alineador. En ese caso, Self. Los productos se complementan en realidad. Me encantan. Finalización de casos con aparatos fijos, por ejemplo, Self es estupendo
para no tener que doblar los hilos. Les sacas todo, alineador, rápido, paciente contento, nosotros contentos, todos contentos. Muchas gracias a todos, todo muy claro. Muchas gracias por este encuentro. Nos gusta bastante presentar los casos porque estamos muy satisfechos con lo que logramos con los sistemas que nos ofrece la empresa. Son pequeños detalles que a veces ayudan mucho y puede apoyar a otros doctores para concluir una prescripción. Nos encantan estas charlas, estas discusiones, están todos muy contentos y agradecidos. Si quieren comentar de la acreditación, el club que ustedes tienen, dale, Leo. La parte comercial es toda con Leo. Como comentamos, tenemos este proyecto de educación continuada que tenemos el club en Self en Angel y a veces híbrido. La ortodoncia la entendemos de esta manera integrada y trabajamos también con acreditación Angel, a veces online, a veces presencial, y les dejamos la invitación para quien quiera conocer un poco más sobre esos trabajos y quiera participar de los clubs. Ahí están los QR codes, nos pueden también contactar y les indicaremos cómo iniciar esa jornada, ese camino. E invitamos siempre a colegas para hablar y dar charlas, no solo de la parte técnica, pero también de la parte científica y comercial, porque en realidad entendemos que todo eso es parte de un contexto de una clínica que hoy trabaje con alineadores y es una herramienta que no podemos volver atrás. Necesitamos utilizar. En la mecánica tiene sus ventajas, también sus desventajas, como todo, pero lo importante es aprovechar lo que cada uno nos ofrece. Les dejamos entonces esta invitación y una vez más agradecer su presencia, que es muy interesante, siempre aprendemos también con sus preguntas, con sus dudas. Nosotros tenemos algunas experiencias, pero también nos traen y nos hacen reflexionar y pensar. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Leo, Fernanda. Siempre son muy bienvenidas. Bienvenidos. Les voy a comentar una información que algunas personas entran después. Voy a compartir mi pantalla para indicarles dónde están, dónde quedan grabados todos nuestros web hours, quedan grabados. A partir del viernes, más o menos, ya están disponibles en este enlace. Pueden ver nuevamente este web hour. Todos los miércoles tenemos Web Hour. El próximo será con doctora Priscila, después con doctor Marco Schroeder. Entonces ya los invitamos para que puedan participar. Y otro evento que tenemos es el China Experience. Los tres que estamos aquí nos encanta. Una de nuestras mejores experiencias. Y es del día 19 al 23 de octubre. Van a poder estar en China con Angel Aligner y poder participar de este evento, entrar en el centro de planificación, aparte de toda la cultura de China y visitar el país en grupo. Entonces les dejo también esta invitación. Apenas para mencionar que algunos doctores nos preguntan cómo funciona la parte de costo en el club. Todos los doctores que hacen parte de Self y Angel pueden participar sin costo. Entonces, la mayoría de los clubs tienen grupos de WhatsApp donde se conversa, van cambiando experiencias. Y una de nuestras ventajas es que tenemos algunas colaboraciones comerciales que entonces vale la pena visitar. No sé si vas a compartir tu pantalla. Perdón. Voy a colocar el enlace, el sitio web. Este es el enlace para el China Experience y este es el enlace de Ortho Education. Aquí quedan las web hours grabados en Ortho Education y hasta el viernes esta charla de hoy ya estará disponible.
Muy bien. Eso, muchas gracias a todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Que estén bien. Chao, chao.